Nunca imaginé que llegaría a pensar en esto. Ese momento, ese roce, todo parecía incorrecto. No debía estar sintiendo esto, no debía desear a alguien que en todos los sentidos era la última persona a la que podría desear. Mi hermano. O mejor dicho, mi hermano de mentira. Creo que esa fue la razón por la cual este sentimiento fue tan aterrador. Porque de alguna manera fuimos criados juntos, como si realmente fuéramos hermanos. Pasamos toda la vida en una amistad natural, llena de risas, discusiones tontas, como si compartiéramos la misma sangre. Pero ahora él estaba tan cerca. Lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su aroma. Lo suficientemente cerca como para notar cómo me miraba. Una mirada cargada de algo que no podía ignorar. Sentía que mi respiración se aceleraba cada vez que él se acercaba, el calor que emanaba de su cuerpo parecía una llama que ardía en mi piel, un recordatorio constante de que algo dentro de mí estaba cambiando. Nunca antes nuestros cuerpos se habían encontrado así, tan cerca, tan cargados de una tensión que no sabía cómo manejar. Mi pecho se oprimía de ansiedad, y al mismo tiempo no quería que se alejara. Y por un momento no sabía si debía retroceder o ceder. El deseo crecía dentro de mí, pero mi mente me decía que eso no podía estar bien. Mi corazón latía más rápido, cada segundo se volvía más insoportable. Él estaba allí frente a mí tan cerca, tan real. Lo vi acercarse, sus ojos brillando de una manera que me hacía estremecer. La luz de la sala era suave, casi íntima, y su presencia parecía consumir el entorno. Antes de que pudiera pensar en lo que estaba ocurriendo, me tocó. Fue un toque ligero, un dedo delicado rozando mi brazo, pero fue suficiente para hacerme temblar. Quise apartarlo, quise gritar que eso estaba mal, pero la sensación que su roce provocaba era demasiado fuerte como para resistirme. Era como si en ese instante el mundo se detuviera y yo quedara allí, congelada, en medio de una tentación imposible. Mi cuerpo respondía de una manera que no sabía controlar. El calor subía desde mi estómago hasta la punta de mis dedos, volviendo el aire a nuestro alrededor denso y cargado eléctricamente. Él me miró a los ojos y por un segundo pude ver el deseo reflejado en los suyos. No eran solo sus ojos, era también su cuerpo. Como se acercaba con tanta calma, como si supiera lo que estaba ocurriendo dentro de mí, como si fuera inevitable. Susurró mi nombre, como si aquello fuera una confesión que no sabía si quería escuchar o si ya esperaba escuchar. Sabía que eso no era solo un simple deseo. Era algo mucho más profundo, mucho más inquietante. No podía sentirme atraída por él. Él era mi hermano. No podía. Pero al mismo tiempo, había algo en mí que ya no podía ignorar. Podía sentir el calor creciente entre nosotros, una presión, una necesidad que parecía aumentar con cada segundo. Se acercó más y tocó mi rostro con las palmas de sus manos calientes, como si fuera una forma de calmar mi mente, o tal vez de encender aún más mi cuerpo. Y fue como si toda la lógica del mundo dejara de existir. Sus labios se encontraron con los míos, y por un momento no supe si estaba soñando o viviendo una pesadilla. Su sabor estaba en mí, era algo dulce y urgente, y la intensidad del beso me envolvió de tal forma que no sabía dónde empezaba ni dónde terminaba. Obeijo comenzó suave, pero pronto se intensificó. Ya no sabía qué estaba bien y qué estaba mal. Todo lo que sentía era el calor de su piel, el toque firme de sus manos, su cuerpo contra el mío. Todo mi cuerpo respondía al suyo, como si supiera exactamente qué hacer. Quería retroceder, quería gritar que esto no podía suceder, pero no podía. El deseo se hacía más fuerte con cada segundo, como si algo dentro de mí finalmente se hubiera liberado. Me entregué al beso, a las caricias, a los susurros de una tentación que no sabía de dónde venía, pero que ya no podía evitar. Y fue entonces cuando hizo algo que me desconcertó aún más. Separó sus labios por un momento y lo vi. Él estaba sonriendo. No era una sonrisa maliciosa, sino algo más suave, algo que me hizo cuestionar todo lo que estaba sintiendo. No es lo que estás pensando, dijo con una voz casi serena, mientras pasaba la mano por mi cintura, atrayéndome más hacia él. No somos hermanos. Tú nunca fuiste mi hermana. Me quedé helada.
Lo que dijo hizo que todas mis certezas se derrumbaran en cuestión de segundos. Sus palabras cayeron sobre mí como un alivio instantáneo, pero la confusión seguía dominándome. Se alejó un poco con la mirada más seria ahora. Eres mi amiga, mi compañera y eso nunca cambió. Nunca fuimos realmente hermanos. Solo fui adoptado por tu familia, pero tú siempre fuiste más que eso para mí. Y no sabía si tú sentías lo mismo. Pero ahora lo veo. Me quedé en silencio, con el corazón latiéndome demasiado rápido, tratando de procesar lo que acababa de revelar. Nunca lo supe. Nunca supe que él era un hermano de mentira. Que la prohibición que sentía, la culpa, estaban basadas en algo que ni siquiera existía. Lo miré, sintiendo una mezcla de emociones contradictorias. Parte de mí quería alejarse, huir de esa situación, pero otra parte, la que siempre había estado reprimida, quería más. El alivio fue abrumador. El miedo y la confusión comenzaron a desvanecerse, reemplazados por algo más genuino, más real. La sensación de estar haciendo algo incorrecto desapareció, y el deseo se volvió claro. Claro de que lo que estaba sucediendo entre nosotros era una elección. Una elección que podía hacer sin el peso de la culpa. Sin el peso de lo prohibido. Sabía que ahora ya no había barreras, nada que me impidiera seguir adelante. Él me atrajo más hacia él y esta vez no dudé. El beso que siguió fue más profundo, más certero. Ya no había miedo. Ya no había confusión. Finalmente entendía lo que él quería decir. Él no era mi hermano. Y en ese momento todo estaba bien. Podía sentir su cuerpo presionando el mío, cada movimiento suyo me dejaba más ansiosa, más entregada. Sus dedos exploraban mi piel, profundizando cada caricia, más atrevidos. El calor aumentaba con cada segundo, y las barreras que pensaba que existían ya no estaban allí. Me besó de nuevo, más ferozmente, como si el tiempo se hubiera detenido para nosotros, como si nada más importara aparte de lo que estábamos compartiendo. La sensación de estar con él, de estar tan cerca, me hacía perder el control sobre mi propia mente. Lo sentía como una presencia constante, como si nada más existiera fuera de él y de mí. Cada movimiento mío, cada caricia suya, hacía que mi cuerpo respondiera de maneras que nunca imaginé que fuera capaz. Ya no sabía quién era en ese momento, si era la chica que solía ser su hermana, o si me estaba transformando en algo completamente diferente. Algo que él había despertado en mí, algo que ahora parecía inevitable. Mis manos también comenzaron a explorar su cuerpo. Las pasé por su espalda, sintiendo la musculatura tensa, sus hombros anchos. Él suspiró cuando toqué su pecho, la piel caliente, los latidos de su corazón más acelerados que nunca. Estaba tan vulnerable como yo, y ese pensamiento hizo que mi deseo se intensificara. Como si él me estuviera permitiendo descubrir todo lo que nunca se había dicho entre nosotros. Como si las palabras no fueran necesarias, y nuestros cuerpos hablaran por nosotros. Ya no sabía dónde comenzaba la línea entre lo correcto y lo incorrecto. Toda noción del tiempo había desaparecido. Todo lo que sabía era que él me deseaba, así como yo lo deseaba, y esa certeza hacía que mi resistencia, por más fuerte que fuera, se desvaneciera. Tenía miedo. Miedo de perderme, miedo de entregarme por completo. Pero también estaba excitada por sentir esa libertad, esa explosión de emociones que nunca imaginé que experimentaría. Cada caricia suya era como una chispa, una llama que ardía, que me consumía de adentro hacia afuera. Deslizó sus manos hasta la parte inferior de mi espalda, atrayéndome más hacia él, y pude sentir la presión de su cuerpo contra el mío. Su cuerpo era cálido, firme, y eso me hizo sentir aún más vulnerable. Cuando me tocó nuevamente, esta vez en la curva del cuello, un escalofrío recorrió toda la extensión de mi cuerpo. No pude contenerme. No pude seguir negándolo. Nuestros cuerpos se movieron juntos, sincronizados, como si ya supiéramos lo que el otro deseaba, lo que el otro necesitaba. Besó mi cuello, luego descendió hasta mi hombro, y dejé escapar un suspiro involuntario. La tensión entre nosotros aumentaba, pero de una manera que no parecía incorrecta. Al contrario, parecía natural,
como si finalmente estuviéramos haciendo algo que siempre debió haber ocurrido. Algo que nunca debió haber sido reprimido. Los besos continuaron, cada uno más intenso que el anterior, cada uno más urgente. Podía sentir sus dedos explorando la tela de mi vestido, subiendo lentamente hasta mi cintura, como si quisiera ir más allá, romper las barreras que aún quedaban entre nosotros. Sabía que ya no había vuelta atrás. Sabía que al permitir que él me tocara, que me besara de esa manera, estábamos rompiendo algo profundo, algo que quizás ni siquiera sabíamos que existía. Entonces me miró de nuevo, esta vez con una expresión más suave, más segura. ¿Lo entiendes ahora?, preguntó con un tono de voz que aún llevaba la urgencia del momento, pero también la tranquilidad de quien sabía que lo que estaba ocurriendo era algo inevitable. Algo que siempre había sido parte de nosotros, aunque nunca lo hubiéramos percibido. Asentí sin palabras, pero con todo mi ser diciendo que entendía, que sentía. Él no era mi hermano. Nunca lo fue. Y eso, de alguna manera, me daba la libertad que necesitaba para finalmente entregarme a lo que estaba sucediendo entre nosotros. Cuando me besó de nuevo, esta vez más profundamente, más intensamente, sentí que todo el miedo, toda la confusión se desvanecía, reemplazada por una ola de placer, de deseo, de certeza. Sabía que a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Nuestros cuerpos estaban entrelazados, y ya no había ninguna duda, ninguna culpa. Solo existía el deseo, la necesidad de continuar, de explorar cada sensación, cada caricia, sin miedo a lo que vendría después. No sé cuánto tiempo pasó, pero sentí como si el tiempo se hubiera detenido por completo. Lo único que importaba era él y yo, y la manera en que nuestros cuerpos se conectaban, se comprendían, se pertenecían el uno al otro. No sabía si era el beso o el contacto lo que más me hacía perder el control, pero sabía que no quería que aquello terminara. Quería seguir explorando ese nuevo mundo, ese nuevo nosotros. Él me giró suavemente, presionando mi cuerpo contra el suyo, y por primera vez la sensación de estar en sus brazos me parecía correcta. Como si todo hubiera sido preparado para que llegáramos a este momento. Como si nada más importara, y el único lugar donde quisiera estar fuera allí con él. No sabía lo que el futuro nos deparaba. No sabía qué significaba este cambio, esta revelación, pero sabía que en ese instante él ya no era mi hermano de mentira. Era el hombre con quien deseaba estar. Y eso, por más difícil que fuera de aceptar, ya no me parecía incorrecto. No más. El ambiente se sentía más denso a medida que nuestros cuerpos se movían juntos. El aire entre nosotros estaba cargado de electricidad, y cada caricia, cada beso, parecía una invitación a un abismo del que no había retorno. El deseo pulsaba en mis venas, y ya no sabía si aquello era solo una reacción momentánea o algo más profundo, más verdadero. La línea entre lo correcto y lo incorrecto había desaparecido, reemplazada por una necesidad voraz, algo que iba más allá de cualquier moralidad o convención. Estaba completamente absorbida por su tacto. Sus labios, que antes habían sido suaves, ahora eran más exigentes, más urgentes. Su cuerpo se presionaba contra el mío con tal intensidad que podía sentir cada centímetro de él. La temperatura entre nosotros aumentaba, y ya no podía pensar con claridad. Lo que antes parecía imposible ahora se volvía real, palpable. Él estaba allí, conmigo, y no había nada en el mundo que pudiera sacarme de ese momento. No sabía que tú también sentías esto, dijo él, su voz ronca y baja, un murmullo que casi hizo que perdiera la línea de pensamiento. Estaba allí, besándome con una intensidad que me dejaba sin aliento, y al mismo tiempo sus palabras causaban un impacto profundo. Ya no sabía cómo reaccionar, cómo entender lo que aquello significaba. ¿Será que él siempre lo había sentido? ¿Será que también estaba atrapado en la misma duda, en el mismo miedo que me consumía? Me aparté ligeramente, solo para mirarlo a los ojos. Estaban más intensos que nunca, y eso solo aumentaba el torbellino dentro de mí. Las palabras que él había dicho habían abierto una nueva puerta, una nueva posibilidad. Yo ya no sé lo que siento, dije con la voz temblorosa. Esto está mal, no debería estar pasando. Pero al mirarlo me di cuenta de que para él, aquello no estaba mal. No parecía tener dudas.
Sus ojos brillaban con algo más, algo que nunca antes había visto, pero que ahora tenía todo el sentido. Se acercó de nuevo, esta vez más lentamente, tocando mi rostro con una ternura que contrastaba con la urgencia del momento. Era como si quisiera tranquilizarme, como si supiera que necesitaba un momento para procesar todo lo que estaba ocurriendo. No está mal, susurró. Nada de lo que estamos haciendo está mal. Porque en el fondo siempre supe que éramos más que solo hermanos. Sus palabras resonaron en mi mente, y me vi enfrentada a la verdad que hasta ese momento había intentado evitar. Tenía razón. Nunca fuimos realmente hermanos. Nuestra conexión siempre fue distinta, y ahora lo veía con una claridad que antes no existía. Había algo más entre nosotros, algo que se ocultaba detrás de todas las interacciones cotidianas, detrás de cada sonrisa y cada broma. Podía sentirlo finalmente. Algo que siempre estuvo allí, pero que nunca supe cómo interpretar. Él me besó de nuevo, esta vez con más suavidad, con más paciencia. Sus labios exploraban los míos con una dulzura que me dejaba sin palabras, como si me estuviera pidiendo permiso para ir más allá. Sabía lo que él quería. Sabía lo que esperaba de mí. Y por primera vez, estaba lista para dar ese paso. No sabía lo que eso significaba, pero en ese momento con él parecía lo correcto. Y aunque mi mente gritara que debía detenerme, mi cuerpo ya no quería retroceder. Mis dedos se entrelazaron en su cabello, acercándolo más a mí, y pronto sentí sus manos deslizándose por mi cintura, con un toque firme y posesivo. El deseo que él despertaba en mí era incontrolable. Ya no había espacio para dudas, para miedos. Solo había espacio para él, para lo que estábamos haciendo allí juntos, en ese intercambio de caricias y besos. Todo lo que deseaba en ese momento era estar más cerca de él, sentir más, explorar más. Nuestros cuerpos se moldearon el uno al otro, en una danza que parecía haber sido ensayada en algún lugar distante, donde lo prohibido no existía. Me atrajo aún más hacia él, y sentí su respiración cálida en mi cuello. Cada movimiento parecía hacer que el deseo entre nosotros creciera, se expandiera, hasta convertirse en lo único que quedaba. El mundo exterior desapareció. Nada más importaba. Solo nosotros dos, en ese espacio apretado entre las caricias y los besos. Me miró una vez más y esta vez, su mirada estaba cargada de un tipo de urgencia que me hacía temblar. Él me deseaba, lo sabía. Y yo deseaba más que nunca corresponder a ese deseo. Ya no había limitaciones, no había nada que pudiera separarnos. No sabía qué nos depararía el futuro, pero en ese momento no me importaba. Todo lo que importaba era estar con él, estar con la persona que en el fondo siempre había sido más de lo que podía comprender. Él me hacía sentir viva como nunca antes. Las palabras salieron de mis labios sin que lo hubiera planeado. Yo quiero más. No te detengas. Y entonces él no se detuvo. Ya no había más palabras que decir, solo la certeza de que en ese instante todo lo que deseábamos era recíproco. Lo que comenzó como algo confuso y prohibido ahora se transformaba en algo tangible, algo que ninguno de los dos quería seguir negando. Lo que fuera ese deseo, ese vínculo en ese momento, parecía ser el único camino posible. El calor entre nosotros se intensificó, y ya no pude resistir. Sus ojos estaban fijos en los míos, y supe en ese instante que la confusión había dado paso a algo más claro, más poderoso. Me tocó de nuevo, con una delicadeza que contrastaba con la intensidad de lo que estábamos viviendo. Pero aunque fuera suave, era imposible negar la fuerza del deseo que había entre nosotros. Me atrajo aún más, los cuerpos una vez más uniéndose en una danza de caricias y besos que solo se intensificaban. El mundo exterior desapareció por completo. Ya no había reglas, ya no había miedos. Solo quedaba el ahora, lo que estábamos viviendo, lo que finalmente podíamos compartir, sin las barreras que antes nos separaban. No sabía qué sucedería después, pero en ese momento sabía que era lo correcto. Él ya no era mi hermano de mentira. Era el hombre que deseaba, el hombre con el que quería estar sin arrepentimientos, sin miedo. Y al ceder finalmente a ese deseo, me di cuenta de que él sentía lo mismo. Él no era un simple hermano.
Era la persona que me completaba de una manera que nunca habría imaginado. El deseo que había comenzado como algo prohibido, algo incorrecto, ahora parecía natural. La necesidad de estar con él ya no era una duda ni un miedo. Era una certeza. Y cuando me miró a los ojos con esa sonrisa suave, como si todo lo que había sucedido hubiera sido el final de un ciclo, supe que ya no necesitábamos palabras. Me entregué a él sin dudar, sin reservas, porque ahora sabía que ya no había nada que temer. Lo que estaba sucediendo entre nosotros era real, y era lo que siempre debió haber sido. La sensación de libertad que vino con ese entendimiento fue abrumadora. Sabía que al tomar esa decisión, nada volvería a ser lo mismo. Pero en ese momento con él, no me importaba lo que viniera después. Solo importaba que estábamos juntos, de una forma en la que siempre habíamos estado destinados a estar. Ahora que conoces la verdad, ¿qué harías en su lugar? Deja tu opinión en los comentarios y comparte tus pensamientos. Tu interacción es muy importante. Si te gustó esta historia intensa y cautivadora, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias llenas de tensión, romance prohibido y deseo. Gracias por vernos y hasta la próxima.